Recientemente descubrí la mejor herramienta para conseguir clientes potenciales usando inteligencia artificial y todo de forma práctica y fácil, ya que solo tienes que describir qué buscas y la IA navega en la web para encontrarlos por ti de manera calificada y también genera correos electrónicos personalizados para que puedas contactarlos lo más rápido posible. También con esta herramienta podrás conseguir clientes de cualquier parte del mundo. Por eso, en los próximos minutos te voy a estar explicando el paso a paso para que puedas aprovecharla al máximo. Así que sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Para lograr todo esto, la herramienta que vamos a usar se llama Lazy AI, que de forma práctica hace que todo el proceso sea muchísimo más fácil, ya que, como les dije al inicio, esta IA se encarga de navegar y hacer todo el proceso de búsqueda en internet por ti. De esta forma vas a poder conseguir clientes, candidatos a puestos de trabajo, inversionistas, creadores de contenido, etc. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan registrarse. Y si quieren obtener una prueba gratis, coloquen el cupón que les aparece acá en pantalla. También se los voy a dejar en la descripción del video y en el comentario fijo. Entonces aprovechen la oportunidad, regístrense y ahora sí vamos con el paso a paso. Luego que se registren les va a llevar para la página principal donde podemos ver que Lazy AI es nuestro agente de búsqueda de personas con IA. Y en esta parte de acá podemos describir y decirle cuál es el cliente que queremos encontrar. Vean que aquí abajo también nos aparecen ejemplos de cómo podemos decirle eso a la IA. Con un lenguaje natural, con un lenguaje simple. Aparece, por ejemplo, para encontrar clientes europeos, gerentes de producto, creadores de contenido, distribuidores de suministro, etc. Vean que podemos hablarle con un lenguaje muy simple. Entonces, yo voy a colocar acá que encuentra 50 dueños de negocios de inmobiliarias en Miami, que tengan página web, pero que no tengan anuncios corriendo en Meta ni en Google. De esta forma, yo voy a poder ofrecerles el servicio de anuncios en Instagram, en Facebook, en Google, en fin. Entonces, luego de que ustedes coloquen acá cuál es el cliente que ustedes quieren encontrar, van a clicar acá en este botón de encontrar. Ok, clicamos allí, podemos ver que abre como un chat y él aquí ya está pensando. Vean que nos aparece acá qué es lo que va a hacer, encontrar a dueños y fundadores y después de eso investigar manualmente. Ok, voy a colocar acá la opción 1. Listo, podemos ver que de este lado había un nuevo panel con los datos de los clientes y aparece acá el resultado. Aparece que 41 candidatos fueron verificados y que cumplen con los criterios y las características que yo pedí y 9 de esos candidatos no cumplen las características. Ok, aparece de este lado los nombres, aparece que coincide completamente con los datos que yo pedí, aparece que los encontró por LinkedIn, aparece que yo puedo ver el correo electrónico de cada uno de esos clientes. Entonces, si yo clico acá, podemos ver que ya me muestra los datos de ese correo electrónico, ok, y yo puedo contactarlo directamente desde aquí. También puedo ver las páginas web de cada uno de esos clientes. Y ahora lo siguiente que podemos hacer es filtrar aún más esta lista para contactar nada más a los que pueden ser clientes potenciales. Entonces, esta lista de acá son clientes que tienen inmobiliarias, pero él aún no lo filtró por anuncios. Si tienen anuncios activos en las librerías, por ejemplo, de Google o de Meta Ads. Entonces, yo le voy a decir que los filtre. Podemos ver que aquí aparece que hay un recordatorio sobre los anuncios. Y me aparece acá que para verificar eso, él podría usar estas herramientas, estas librerías. Yo le voy a decir que haga exactamente eso. Entonces, en esta parte de acá del chat, podemos decirles qué es lo que queremos que haga. Y ustedes también pueden decirle, por ejemplo, yo quiero que lo filtres aún más, yo quiero que sean clientes de tal edad, en fin. Ustedes aquí pueden filtrar aún más esa lista. Entonces yo le voy a decir que verifique las librerías y clico acá en encontrar. Listo, ya realizó el filtro y podemos ver que de todos los candidatos solamente 43 cumplen al 100% con todos los criterios. Entonces toda esta lista de acá quiere decir que pueden tornarse clientes potenciales. Y yo puedo ver el perfil de cada uno de ellos clicando en el nombre. Podemos ver que la inteligencia artificial hace un resumen de ese perfil, aparece la foto, aparece el correo electrónico, aparece toda la información y yo puedo visualizar perfil por perfil o en tal caso para ahorrarme tiempo puedo ver todos los correos de una vez, puedo seleccionar todos los contactos y exportarlos. Ok, si yo clico acá
se va a exportar un Excel. Entonces yo quiero que muestre la dirección de correo electrónico y en tal caso los números de teléfono. Aquí aparece para descargar el archivo, yo voy a clicar acá y luego de eso clicamos en descargar. Acá en descargar abre un Excel, vamos a clicar aquí para abrirlo y listo. Miren, podemos ver que tenemos el nombre, el correo, el link de la red social de esa empresa. La empresa, si está en Google, si está en Meta, vean que aquí aparece toda la información detallada. Esto es ideal si ustedes quieren compartir esta base de datos con su equipo de trabajo, ¿ok? Para que los contacten o en tal caso para que ustedes puedan tener los correos electrónicos de cada uno de ellos. Entonces, ustedes pueden agarrar estos datos y enviarles mensajes por separado. Y también, si tú no quieres descargar el Excel para enviarle mensajes a los clientes por separado, tú puedes directamente en Lazy AI enviarle mensajes a todos estos clientes. Es muy fácil. Mira, tú vas a clicar acá, vas a seleccionar todos los contactos y luego de eso vas a clicar acá en redactar correo. Luego que cliques allí te va a aparecer acá para redactar el correo electrónico, clicas allí y te va a aparecer esta ventana para seleccionar si tú quieres enviarle mensajes directamente con el correo de Lazy AI o en tal caso para vincular tu correo electrónico. Yo voy a colocar acá Eldrin Lobo, ¿ok? Luego de eso clico acá en confirmar y podemos ver acá que ya están seleccionados todos los correos electrónicos de la base de datos de los clientes que tienen correo electrónico. Acá en asunto nos está diciendo qué es lo que queremos colocar, nos está pidiendo el mensaje, pero con Lazy AI podemos ahorrarnos muchísimo tiempo si usamos la inteligencia artificial. Por eso, para redactar este correo vamos a usar la inteligencia artificial. Vamos a clicar acá y le vamos a decir a la IA cuál es el mensaje que queremos enviar. Yo le voy a decir que quiero enviarles un mensaje ofreciéndoles el servicio de anuncio en redes sociales. Entonces ustedes colocan acá lo que ustedes quieren enviar y luego de eso clican en generar. Y podemos ver que él comenzó a generar el asunto, comenzó a generar el correo de forma automática. Miren, yo no estoy escribiendo, no estoy haciendo nada. Y listo, miren, podemos ver que él generó el mensaje completo ofreciendo este servicio. Está muy bien, está perfecto. Ahora, si ustedes quieren enviar este mensaje en algún idioma específico, ustedes le tienen que decir, genere el mensaje en inglés, por ejemplo. Y luego de todo eso, ustedes clican acá en enviar. Y luego de que le hayan enviado mensaje a todos los clientes, ustedes también pueden visualizar el perfil de cada uno si clican acá y clican en donde dice mi lista. Acá en mi lista podemos ver los contactos recién agregados. Vean que son 43. Entonces ustedes pueden verlos acá en todos, en recién agregados, en exportados. En fin, ustedes van a tener el contacto de cada uno de estos clientes por separado. Entonces, si queremos ver en detalles el perfil de cada uno de estos contactos, seleccionamos el que queremos y podemos ver que nos aparece el resumen de inteligencia artificial y todas las demás informaciones. Como pudieron ver, Lazy AI es una herramienta muy útil. Por eso recuerden que en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan registrarse. Y si colocan mi código de invitación que les aparece acá en pantalla, van a poder obtener una prueba gratis. Entonces regístrense y aprovechen esta herramienta al máximo. Ahora, para los que no me conocen, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal enseño a usar la inteligencia artificial y herramientas útiles para que puedan generar ingresos y destacar en el mercado. Por eso, si te gustó este video, dale me gusta. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. Entonces, bueno, vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.